Ahora, Ya, adelante. perfecto. Primeramente, buenas noches a todos. Somos el grupo 14 y aquí los integrantes del grupo son Maldonado Cristian, mi persona Murillo Diana, Peralta Luciana y Peña Elizabeth. Nosotros elegimos el tema lo que era oportunidades en la sección del video. Aquí más que todo, este documento, más que en basarnos en el tema investigativo, nos basamos en el tema de experiencia de cada uno, ya que más que todo el tema de oportunidades se basó en lo que actualmente, bueno, anteriormente más que todo, no todos tenían conocimiento sobre las plataformas virtuales. Y si en caso tenían conocimiento, siempre se le quitaba lo que era el valor de que no es lo mismo o no tiene el mismo peso en el trabajo tener un curso virtual que tener un curso presencial en una universidad o en algún instituto. Y eso básicamente, al no tener ese tipo de conocimiento, generaba en algunas personas que no puedan acceder a algunas oportunidades o algunos cursos por temas económicos, temas de tiempo, ya que la plataforma virtual tiene la gran ventaja de que se puede hacer en el tiempo que uno tenga libre y en su mayoría que algunos son sin costo o con costos accesibles. Y ya como antecedentes tenemos de que Coursera, en este caso que fue en base del video, es una plataforma que fue nacida en el 2011 en base a, bueno, en que fue encaminada por Daphne Collier y An- Andrew Ng. Y en estas cuales que ellos primeramente iniciaron concursos de ellos, concursos sobre programación, algunos cursos de idiomas. Ellos, más que todo la señorita Daphne, lo que pudo resaltar en su video, es que en un curso normal, ella puede llegar solamente a 400 alumnos, a lo mucho. Pero con esta plataforma ella pudo llegar a los 2000, a los 1000 millones de estudiantes, cosa que si en caso ella hubiera quedado anteriormente llegar a ese tipo de alcance, tenía que ser aproximadamente 250 años. Eso es lo que ella más que todo pudo resaltar en su momento. Más que todo como plataformas virtuales que nos dan esa oportunidad de tomar algunos cursos virtuales, tenemos lo que es Edmodo, perdón, tenemos lo que es Udemy, Platzi, Coursera, Team y algunos otros más. Estos los que nos generan como ventajas son la flexibilidad de tiempo, la eficacia que puede ser igual e incluso mejor que un curso presencial porque uno lo puede aprender a su modo y también a su ritmo, la economía y que también puede promover lo que es el debate y el diálogo, además de que vincula a otras entidades académicas como ser que en caso de Coursera tiene convenios con otras universidades y institutos y puede tener el mismo valor curricular que si fuera de manera presencial. En conclusiones, en todo, más que todo en conjunto, llegamos a que esto nos facilita bastante, ya que con solamente un clic podemos llegar a podemos acceder a mucha información, además también de que está conjunto con el avance tecnológico y que podemos aprender mucho más de lo que tenemos al alcance. Eso sería todo. Bibliografía. Solo tenemos lo que es aprendimos, bueno, buscamos lo que es Coursera y también lo del video. Como lo indicaba al principio, más que todo nos basamos en los puntos de cada uno, en las opiniones personales de cada uno, en cómo nos explayamos en este artículo. Ya, Diana, ¿podemos editar tu código? Mostraremos en Word, por favor. Claro, un momento, por favor. ¿Se puede ver, no? Este es el Word. Ya, excelente. Vámonos a la bibliografía. Mm,
Listo. Vámonos arriba. Correspondencia. No, a la primera página. ¿Cuál es el título, Diana, de tu trabajo, del trabajo de tu grupo? Es investigación sobre las ventajas de aprendizaje en línea en las plataformas educativas, en base a videos de Daphne Koller, lo que estamos aprendiendo en la educación en línea. ¿Ese es el contenido o es el título? Es el título. Es muy largo para hacer el título, al igual que el grupo anterior. Ya no es necesario que coloquen un título tan extenso. Al fin y al cabo, estos artículos son dirigidos a nosotros solamente, no es a la comunidad por ahora. Entonces, colóquenlo nomás un título corto, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, Diana, ¿de qué parte del video sacaste el tema? Em, Está en el minuto, no me acuerdo el minuto, pero se llama ¿Qué, qué, qué, me- oportunidades. qué menciona en ese segmento? Lo que menciona son las oportunidades que ha abierto la educación virtual a las personas a las cuales no tienen el acceso suficiente para poder ir a una clase presencial. Es una casa más que toda una universidad. Ya, ya. Ahí nomás déjamelo, por favor, tu documento. Marina, el caso de ustedes, ¿de qué lugar del video sacaron el tema? No tanto el minuto, sino el segmento, la temática donde se toca el tema que ustedes están tratando. Evaluación colaborativa. ¿Y ya en qué parte comenta de evaluación colaborativa? Ya. Sí, en el video, si se dan cuenta, toca temas muy interesantes, diversos, ¿no? Entonces, una temática que pueden elegir de ahí, de toda esa línea de tiempo del video, puede ser una temática que les impacte, ¿no? Que les impacte y estructurar ese contenido. Ya, ahora volvamos con el caso de Diana. Diana, a ver, avancemos un poquitito, Diana. He visto que estás utilizando eh, la norma APA, ¿no? En tu documento. En la biblioteca, en la bibliografía, sí. Exacto, ¿ya? Fíjate, vámonos a la bibliografía. Ahí está la bibliografía. Ahí dice que es Coursera, está en una página web y demás. Eh, Vámonos a la parte de referencias, Diana. ¿Referencias? Sí, en el Word, en el menú Ah, principal, referencias. bueno. Esto es para todos los grupos, por favor, para que mejoren sus documentos. Tenemos que mejorar ya para las siguientes exposiciones. Eh, Tenemos referencias ahí y en esa pestaña de referencias hay diferentes actividades que se pueden hacer en la tabla de contenido. Eso es para crear los índices y insertar nota final, pie de páginas, etcétera. Y entre ellos está eso que está al medio donde dice administrar fuentes, ¿no? Insertar cita, está bibliografía y citas y bibliografía. Esa parte tiene que aparecer utilizado en su artículo, necesariamente. No puede eso no utilizarse, ¿ya? Eh, entonces, toda la bibliografía que ustedes tienen que crear con esa parte de referencia bibliografía. Hacemos clic ahí en administrar fuentes, Diana. Ahí está, ¿no? Eh,
ahí ustedes, ella, por ejemplo, lo que tiene ahí, que es Coursera, ¿no? Ahí está la cita, abajo viene vista previa, cita que es Coursera, entrada bibliográfica que es Coursera, etcétera. Está la referencia. Fíjense, a ponerle a editar. Ella ahí aparece como tipo de fuente bibliográfica un sitio web, ¿no? Y ahí, por ejemplo, ese sitio web debe tener algún autor. Habría que revisar un poco más minucioso, Diana, llenar esos datos como corresponde. Nombre del sitio, año, mes, día, URL. Ese año, mes es el año, mes, día de la última publicación del video o del último acceso, la fecha de último acceso que tú has hecho, ya dependiendo de la investigación que se está haciendo. Autor debe tener algún autor, es decir, hay que precisar un poco más, Diana, con la información que se llena. Cancelar, cancelar, y ya. Ahora ponerle, por favor, no, seguimos ahí en administrar fuentes. Ahí vamos nuevamente a nuevo. Ustedes a través de esta sección van a crear su bibliografía necesariamente. No existe artículo si no hay bibliografía. Eso que quede clarito. Ya no existe artículo si no hay bibliografía. Tienen que utilizar esa parte en el Word. Ahí, por ejemplo, dice tipo de fuente bibliográfica. Ahí aparece un sitio web, si han usado un sitio web, pero no solamente el sitio web. Vámonos al inicio. Ya al inicio de esa selección hay libro. Entramos al libro, hacemos clic en libro. Ahí está. ¿Qué les pide para ingresar los datos del libro? El autor del libro, si es autor cooperativo, porque también instituciones educativas, la UNESCO, etcétera, son instituciones, organismos internacionales que publican, ¿no? Entonces, puede ser un nombre de un organismo internacional, el título, tiene que tener el título del libro, el año en que se ha publicado y dónde se ha publicado. Este es el resumido, se puede todavía meter más datos, pero esa es la idea. Si estoy utilizando un libro, debo ingresar por este lado del libro. Ahora, ¿qué otro tienes? Por favor, veámoslo. ¿Qué otra opción aparte del libro hay? Hay sección del libro. Puede ser, ustedes saben que en un libro hay a veces una colección de autores, ¿no? Una sección de diversos autores. Entonces, concretamente de todo el libro hay una parte donde escribe Juan Pérez cierto tema. Entonces, nos referimos a ese segmento del libro. ¿Otro? Ya. Ahí déjamelo. Tienen artículos de revista, artículo de periódico, acta de conferencia, hay informes, etcétera. Hay videos, hay páginas web, hay entrevistas también, etcétera, 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 ¿no? Entonces, ustedes dependen, películas también existen, entrevistas, dependiendo de la fuente de información, porque la bibliografía es fuente de información, dependiendo de la fuente de información, vamos llenando nuestra bibliografía. Cancelar. Ya, cancelar. Déjamelo ahí. Y a medida que vamos metiendo todos los libros que estamos utilizando, páginas web, revistas, etcétera, todas esas fuentes se van creando ahí en el lado izquierdo. ¿Ya? Y de todos esos, por ahí elijan algunos, los más relevantes, ¿no? O en otro artículo que están haciendo de todos ellos, participan estos autores solamente, se van al lado derecho, ya la lista actual. Entonces, esta herramienta les permite manejar la bibliografía. Entonces, para el caso de Marina, el grupo 10, por favor, me arman su bibliografía en ese sentido. Ya ahí, listo, Diana. César. Para la Feria de Ciencias, los proyectos que se ha exigido el anterior semestre, se ha exigido que se utilice la norma APA. ¿Ya? Y ahí está la norma APA y hay otras normas también, pero esa es la idea.
Ya no hay artículos si no se utiliza unas referencias bibliográficas bien manejadas. Uno. Dos, cuando se van ustedes a la bibliografía al final, en la bibliografía aparece la lista de libros, etcétera, pero cada uno de ellos en el documento, en el contenido, tiene que estar citado, ¿ya? Tiene que estar citado, ¿no? A ver, andate otra vez, Diana, por favor, a tu documento en Word. Compartiremos tu documento, Diana, el Word. Ya, Ahí está. vamos a ver un poco. Un poco más. En la sección de índice. No, quiero ver un contenido. Ahí, antecedentes. Ahí, bueno, ahí también ya. Ahí déjamelo. Supongamos que la plataforma en línea son aquellos donde los docentes y estudiantes participan e interactúan en un entorno digital. Eso le has sacado de tu página web, ¿ya? Andate a digital, al final antes de la coma. Ahí, espacio, y colócale ahí, insertar cita. Insertar cita, ahí arriba donde es insertar cita. Y esa es la única fuente que tienes. Ahí está. Entonces, eso significa que lo que antecede la ha sacado de esa fuente de información. Esa es una cita. Entonces, el contenido deben haber citas bibliográficas, porque no tiene sentido colocar bibliografías si no están citados. Entonces, de esa manera se construye un proyecto. Cuando ustedes hagan su tesis, van a utilizar esto. De esa manera se construye un artículo. Y esto queremos incentivar el uso de estas herramientas de escribir en todas sus formas desde el primer semestre, ¿no? Entonces, y ahora de lo que se trata es practicar, ejercitar, escribiendo artículos, escribiendo informes, etcétera, un poco ya en este sentido, siempre, que le da seriedad también, ¿no? Ya porque entre medio aparecen comentarios, ese es un plagio. eh, no me gusta de verdad cuando los alumnos cuestionan algunos trabajos de tesis por citar algo, ¿no? Y nos dicen, no, pero ¿cómo ese tema, si es un tema de mi materia, un proyecto es mejor que ese tema de tesis, ¿cómo es posible? Y saca una nota de 100, ¿no? Y esos comentarios son frecuentes en la universidad. Aquí o allá son frecuentes en la universidad. Pero es fácil cuestionar, criticar y todo lo demás es lo más fácil, ¿no? Pero la respuesta es sencilla. Tú puedes cuestionar si tú has hecho más cosas de lo que estás cuestionando. Ya no puedes tú decir que esa tesis no tiene sentido mientras no hayas hecho tu tesis. Cuando hayas hecho tu tesis vas a pensar diferente. No vas a pensar como estás pensando ahora, vas a valorar, no vas a criticar. ¿Ya? Entonces, y eso es a falta del hábito de hacer estas cosas, producir, publicar, etcétera, ¿no? Entonces, de esta manera nos sustentamos lo que hacemos y todo ello. Por eso es que creo que es oportuno hacer esta práctica y hagámoslo en ese sentido. Ya, Diana, visitaremos por favor el aula virtual, dejar de compartir, vamos al aula virtual, quiero ver a los foros, si puedes compartir por favor el aula virtual. Claro, sí, un momento, por favor. ¿Se ve la pantalla? Sí. Vámonos al foro.
Ahí está el enunciado, lo que les estoy pidiendo, ¿no es cierto? Y ahí me contestaron varios, ¿ya? Ahí me contestaron varios. Fíjense en la parte izquierda donde dice debate. Aquí. Me gustaría siempre, no, ahí no vas a dejar. Me gustaría siempre la simpleza. Me gustaría siempre la nitidez, como cuando les digo, veo el nombre de ustedes acá en el Zoom, veo el nombre de ustedes, veo su número de grupos, un nombre y un apellido, así de simple. Por demás, con creces se le identifica a la persona, ¿no? Y si dice Juan de Dios Antonio Flores de la Fuente, ¿no? ¿Para qué tanto? ¿No? ¿Para qué tanto? No se trata de eso. Tiene que ser nítido, sencillo, ¿ya? Entonces, cuanto mayor información tengamos ahí en la parte izquierda, porque ese es el título, este es un foro general. ¿Eso qué significa? En este foro general, un usuario, cualquiera de ustedes, puede ingresar un tema, porque ahí les dice, a ver, un ratito, súbete un poco. Ahí dice, añadir un nuevo tema de debate, ¿no? Ya, entonces, esto es un tema de, ustedes añaden un tema, ¿ya? Ahí van a adjuntar el PDF y les voy a pedir un poco más adelante que opinen. Entonces, van a opinar sobre eso. Entonces, entran ahí adentro y responden ahí adentro, ¿no? Esto es como si fueran las temáticas generales, ¿ya? Por eso es un foro general. Y eso es lo que estamos construyendo ahora. Entonces, supongamos que no existe nada, Diana, ya no ha mandado nadie el práctico, ponela ahí, añadir un nuevo tema de debate. ¿Ya? ¿Listo? Asunto, ponele tu número de grupo, que me interesa mucho a qué grupo corresponde. Grupo 14, punto, y ahí, punto, y poneme el título, mejor si solamente entra en ese espacio. Y te puedes pasar con algo más pequeño, ¿ya? Oportunidad. Eso sería un título. No, el título oportunidad nada que ver, ¿no? O sea, un poco más. Tampoco vámonos al otro extremo. Oportunidades que brindan las plataformas educativas. Listo, listo, punto. Ahí, ese es el título, ¿ya? Y en el tenor, ahí en el cuerpo, ¿no? Ya, ahí en el cuerpo colocas grupo 14, ¿está bien? Coloca ahí, por favor, grupo 14, enter, los nombres de los integrantes de tu grupo. Fíjate que cuando estás escribiendo en ese editor te pone doble línea, hay que darle el formato, es un poco complicado, es mejor nomás escribir un editor de texto, otro editor y copiar y pegar y ya está, ¿no? Entonces, pero no importa, ya después lo acomodamos. Colocamos los nombres, ahora enter, ahí mismo, enter, supongamos que son los tres solamente, enter, colócale ahí. Listo, colocar, ahí pégamelo por favor, como un resumen del tema de debate. Ya, entonces el resumen del tema del debate está en tu documento, en la introducción. Vámonos a tu documento, copiar y pegar. El sector de introducción indica, ¿no? Sí, de tu documento, la parte de donde dice, creo que tienes un acápite que dice contenido o Ajá. introducción. Eso, copiale enterito y pégalo ahí. Listo, ¿ya? Eso es. Hasta el nombre de tu archivo que vas a adjuntar tiene que ser algo interesante, ¿ya? Entonces, ahí déjamelo un ratito. Entonces, luego vas a adjuntar un archivo, ¿no es cierto? Me gusta siempre que los archivos, para interpretar, entender de qué grupo es, así como cuando ustedes están en la sesión Zoom, ¿no? Diana Murillo aparece su nombre, pero no sé de qué grupo eres, tengo que buscar mi lista, pero ponerle tu número de grupo al frente me da más información, ¿no?
Entonces, así de simple. Entonces, en el adjunto, coloquen siempre su número de grupo también. En el nombre del archivo PDF, coloquen su número de grupo y un título un poco más resumido inclusive del contenido del documento. No exageren, ¿ya? De esa manera me mandan los documentos. ¿Listo? De esa manera me mandan los documentos. Ahora, cancelar, vámonos atrás. Ya, entraremos uno por uno. Hacemos el problema de los dos sigmas. Clic derecho, abrir en una pestaña, el de abajo va a ir en una pestaña. Ya, el otro también, el de abajo, abrir en una pestaña. Ese también, ya eso es suficiente. A ver, vamos a ver el primero. ¿Qué tiene? Bajamos. Ah, Ya, ahí, por ejemplo, dice, ahí está su adjunto, ¿no? Ahí colóquemelo el número de grupo más, ¿ya? Y eso me ayudaría bastante y ayudaría a todos. El segundo, fíjense ese nombre de archivo, ¿ya? Ese nombre de archivo. Ese nombre de archivo dice Ajocho Flores, ¿qué les parece, no? Uno mira ese nombre de archivo y dice, y 3 veces repetido, y dice, ¿qué es esto, no? ¿Quién me mandó esto? ¿Ya? Entonces, este tipo de detalles no podemos pasar por alto cuando queremos publicar una cosa así. Tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Entonces, el siguiente, por favor. Ya, lo mismo. Fíjense ese título de documento, ¿no? Extremadamente largo. Cuando el profesor revisa los documentos, le da pues una columna, ¿no? Para unos, qué sé yo, unos 20, 25 caracteres, para que pueda ver. Y si esto lo corta y no entiende, tiene que recoser para poder, etcétera. No es funcional colocar nombres de documentos de esa manera. Esto también es sentido común, ¿no es cierto? Listo, Diana, César. Recording stopped. Eso es todo, Diana. Dejar de compartir. listo. Ok, listo. ¿Se entendió? Bueno, yo lo que les decía a los jóvenes esta mañana, a los que me han venido a colaborar con la organización de este acto, nos vamos a equivocar, siempre vamos a tener equivocaciones y si no reflexionamos, no nos damos cuenta de los errores, nos vamos a seguir equivocando ingenuamente. Entonces es mejor equivocarse y mejorar siempre, ir por esa línea, ¿ya? Entonces, con esas observaciones que les he hecho, yo creo que es para todos los grupos. Por favor, rehagan sus artículos, interesante, bien, no es esto la competencia, hagámosle, no hay fecha ahí, ¿ya? Háganlo bien y mándenlo, pero háganlo bien. ¿Está claro? Yo voy a eliminar todos los foros y entonces de nuevo van a subirlo de la forma como les estoy indicando. ¿Están de acuerdo? Sí, ingeniero. Ya, listo, listo, ok. Jueguen con las referencias bibliográficas, manejen un documento PDF de la UNESCO, cosas interesantes, incluyan en su bibliografía, una página web, que bueno, hay un documento, un link en la web, cómo puedo citar, excelente, ¿no? En una revista, en un video, cómo uso esto, y en el contenido del artículo tienen que estar citados esas fuentes, ¿no es cierto? Y ahí está en el Word, han visto cómo se cita fuente. Ese tipo de detalles es básico, pero es muy importante, ¿me entienden? Y eso hay que usar. Listo. Pasemos a lo mío. Mire, ya son las 10, pero es cortito lo que les voy a dar.
esta es la materia de programación lógica. El primer tema que vamos a ver son hechos, reglas y el problema de las familias. Ustedes tomen cualquier libro de programación lógica, el problema de las familias. Es interesante este problema como el hola mundo cuando uno aprende a programar, ¿no es cierto? Y tomar este problema de las familias cuando uno aprende a programar Prolog es problema de las familias. ¿Por qué razón? Porque en el problema de las familias, naturalmente, ¿no?, nos movemos en una sociedad donde pertenecemos a una familia, ¿no? Nadie nos enseña, ¿no? Nos damos cuenta intuitivamente, etcétera. Nos damos cuenta quién es quién. Hay una base de conocimiento en esto del problema de las familias. Ya un niño ya consciente, 4, 5, 6 años, perfectamente entiende el problema de las familias. Perfectamente. Él sabe quién es su tío, él sabe quién es su abuelo, él sabe quiénes son sus primos, él sabe, etcétera, etcétera. Y los define como es. Los define como es. Sin entrar en cosas lógicas, didácticas, etcétera, los define sin problema. Entonces, por eso es que el problema de las familias es interesante. Ya cuando un poco se entorpece, se entra en desentendido con el problema de las familias, es cuando de repente aparece en este curso, por ejemplo, ya en este curso aparece un estudiante que ha crecido en otro país, en Brasil, pongámosle. Ellos interpretan el problema de las familias de otra manera. ¿Me entienden? ¿No? Entonces, y nosotros interpretamos de otra manera. Claro que hay padre, hay madre, hay abuelo, todo eso, pero ellos lo manejan con otro nombre y con otra semántica, etc. Pero nosotros en general creo que los podemos manejar sin problema, este problema de las familias. Y vamos a programar. Yo les voy a dejar cómo programar. Ya está grabado en el video, yo voy a compartir eso en el aula virtual, todo lo demás lo van a mirar con mucho detalle, esto que les estoy hablando. Solamente les estoy dando yo ahorita un pantallazo general para que vayan a trabajar este fin de semana. Miren el video, etcétera, etcétera, y hagan sus prácticos, porque lo que repito siempre, aprender a programar no está en ver en videos. Viendo videos no vas a aprender a programar. Puedes ver tú la cantidad de videos que quieras, pero si no programas, si no practicas viendo esos videos, no sirve de nada, ¿no? Entonces, los videos que yo les voy a proveer son videos grabados de un tema específico, son videos dados en clase, así como ustedes que tienen un contenido interesante, ahí también se los estoy compartiendo. Entonces, uno lo mira y es interesante y le ayuda a programar, ¿no? Hagas el siguiente programa y analiza, ve el video, le ayuda a programar. Ese es el punto. Y yo donde más me centro en la evaluación para ustedes es lo que ustedes aprenden a programar. Quiero verles programar. El examen, de hecho, va a ser programar. No va a ser un resumen del video, sino va a ser programar. Van a sentarse y van a programar. ¿Ya? Entonces, toda esta teoría es para que aprendan a programar, para que aprendan a razonar ese cerebro con las herramientas que tiene el lenguaje Prolog. En esto de acá, ustedes conocen, esto es un diagrama de clases, sencillamente. Esta es una clase padre, estos son clases descendientes o clases especializadas, ¿no? Este es el concepto de es un, ¿no? Y esto formalmente lo manejamos siempre. Para mí, el informático se basa en un pilar fundamental. La matemática, la teoría de conjuntos. Todo es conjuntos, absolutamente. Ustedes cuando entran, manejan base de datos, muchos de ustedes se han debido llevar bases de datos también. Ven la lista de atributos de una tabla es un conjunto, ¿me entienden? Código, nombre, apellido, registro de una persona, todo esa lista es un conjunto. No interesa en el orden que le pongan, pero sí van a tener problemas si colocan el mismo atributo, porque es un conjunto, no se puede repetir un elemento.
¿no es cierto? O los elementos, las tuplas de la tabla, eso también es un conjunto. No hay el primero, el segundo, o sea, puede ir en cualquier orden, ¿no? Manejamos el concepto de conjunto, manejamos conjunto de tablas, una base de datos. Cuando estamos modelando, qué sé yo, nuestra universidad, nuestra facultad, una universidad es un conjunto de facultades, una facultad es un conjunto de carreras, ¿no? Una carrera es un conjunto de materias, un conjunto de profesores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me entienden? Entonces, para nosotros los informáticos, el concepto base es el conjunto, definitivamente, ¿no? Base de datos relacional. ¿Por qué llamamos base de datos relacional? El concepto de relación es un subconjunto de un producto cartesiano. Y amalgamos productos cartesianos en base a elementos de un conjunto también, ¿no? Entonces, conjunto. Y esto de programación lógica, por supuesto que está basado también en eso. Y obviamente los diagramas de clases que ustedes pueden ver, también podemos interpretarlos de esa manera para modelar, ¿no? Este es un conjunto de personas y este de acá, las clases especializadas son subconjunto de este conjunto. Es decir, de este conjunto tomamos un subconjunto, van a ser hombres, tomamos un subconjunto, van a ser mujeres. Así de simple. Y podemos establecer relaciones entre ellos. Uno se pregunta qué tipo de subconjunto es. ¿Es inclusivo, exclusivo? Es decir, un elemento de este conjunto pueden estar en ambos. No, tienen que estar en uno o en el otro, ¿no es cierto? O puede ser, por ejemplo, este estudiante. Este es auxiliar de materia y este es auxiliar de laboratorio. Del conjunto de estudiantes hay un subconjunto que son auxiliares de materia y hay un subconjunto que son auxiliares de laboratorio. Y un elemento de este conjunto puede pertenecer a ambos. Sí, sí, hay alumnos que son auxiliares de materia y hay alumnos al mismo tiempo son auxiliares de laboratorio, ¿no? Entonces, es interesante analizar todas esas particiones, esos tratos de conjuntos, subconjuntos, y establecer relaciones entre ellos. ¿Ya? Entonces, fíjense, entre hombres y mujeres aplicamos la relación de matrimonio. Un hombre está casado solo con una mujer está casado solo con un hombre, una relación de uno a uno. Y esto de acá, una mujer es madre de muchas personas, ¿no? Este asterisco es 0 o más, ¿no? Puede no ser madre de ninguna persona. Esa semántica que le damos es interesante. ¿Ya? Es una semántica de un dominio. Aquí nada tiene que ver base de datos, nada tiene que ver la integridad de los datos, porque no es su objetivo esta herramienta para ello. ¿Ya? Y podemos escribir notaciones interesantes. El conjunto de hombres es un conjunto de personas y mujeres es un conjunto de personas. El conjunto de hombres, unión con mujeres es una persona, etcétera, ¿no? Podemos hacer múltiples notaciones matemáticamente y lógicamente también. Basado en este conjunto de personas programamos en Prolog. De ahí viene el problema de las familias. Un niño está a su alrededor con un conjunto de personas, están sus padres, los padres de sus padres, están las personas que son hermanos de sus padres, los hijos de los hermanos de sus padres, etcétera, un montón de cosas, ¿no? El niño eso lo entiende muy bien. Y todo eso son relaciones. Y de todo eso nosotros tenemos que programar. Aquí hay un árbol genealógico, por ejemplo, un poco para entender esta semántica, las he colocado las relaciones de matrimonio en sentido horizontal y un poco en sentido vertical la relación de madre. ¿Ya? Este es un árbol genealógico al azar, lo he dado yo de esta manera para que pueda analizar reglas de diferencias interesantes. Y para cuando estemos programando en Prolog, es tan simple que es Prolog, ¿ya? Que esto lo hemos programado con personas de 10 años, 12 años, sin problema. El primer día de clases en el laboratorio ya han programado a los muchachos. Porque es simple, lo pueden programar en un bloque de notas. No necesitan más, ¿no es cierto? Entonces, tan simple que un programa en Prolog está basado en hechos y en reglas, ¿no? Los hechos son como en la matemática, son como los axiomas o las premisas que son
verdaderos incondicionalmente. Acá dice hechos, proposiciones que son verdaderos, así como las axiomas, las premisas. Y las reglas son proposiciones deducibles que pueden ser verdaderos o falsos. Estas dos partes nos van a permitir programar en programación lógica. ¿Ya? La base de conocimiento está formada por hechos y reglas. Vamos a ver. La notación que se utiliza es lo siguiente. Para representar un hecho, escribimos el nombre del hecho seguido por argumentos. La regla es de esta manera. Ya el nombre de la regla, los argumentos, 2 puntos guión y las submetas. Es como decir, estas submetas son, si, como están conectados con i aquí, por ejemplo, esta coma en Prolog es i, el punto y coma es o, ¿no? Entonces, estas submetas, si son verdaderas, la regla va a ser verdadera, ¿no? Si se satisfacen estas condiciones del lado derecho, la cabeza se va a satisfacer. Y así armamos lógicas muy interesantes. Vamos a ver con un ejemplo. Hay unas, creo que vale la pena, las variables identificadores de variables que comienzan con una letra mayúscula. Prolog. En Prolog una cualidad de Prolog es que las variables, la primera letra lo usamos con mayúsculas, eso significa variable. Y si no fuera, si no fuera la primera letra mayúscula, no es una variable, ¿ya? Y si son por caracteres, es un valor simbólico, ¿ya? Pero para usar variables en Prolog, la primera letra del identificador de variable con mayúscula. Las variables anónimas se denotan con un subrayado, ¿ya? Eso también tiene su significado, les voy a explicar más adelante. Y los operadores lógicos, el AND es una coma, el OR es punto y coma y la negación es el NOT, como en los lenguajes de programación. Aquí está el primer programa en Prolog, ¿ya? Sencillo, a partir de este árbol genealógico inventado, ¿no? José está casado con María, y así Juan está casado con Alicia, César está casado con Tania, de esta manera. Un poco para darle semántica y orden, he tratado de colocar siempre el hombre para el lado izquierdo, la mujer para el lado derecho. Ya, porque cuando estamos programando en dos argumentos, por ejemplo, cuando voy a decir una relación de matrimonio, ya Pablo con Sara, esta es una relación de matrimonio, es decir, estas dos personas efectivamente son personas que están casados y eso es verdad. Todos estos son hechos y eso es verdad, ¿no? Pero pueden preguntarme, ¿y puedo escribir matrimonio Tania César? Por supuesto, pero no. Es como decir, no es tan estricto como un par ordenado del punto en el plano cartesiano. El punto PX y Y no es lo mismo que el punto YX, ¿no? Son diferentes, por eso es par ordenado, tienen sentido lógico. Y en algunos casos para nosotros cuando definamos las reglas, todo el orden es importante. Por eso es que más allá de esto, para evitar errores indetectables, mejor nomás empezar a entender. Lo voy a colocar al lado izquierdo, primera componente hombre, segunda componente mujer, y voy a pensar de esa manera en todos los ejercicios. Esa es una recomendación estratégica para que no cometan errores y se queden ahí horas y horas de dónde no sale, etcétera, ¿no? El programa funciona, pero no me salen los resultados esperados. Este es un programa así de sencillo. Dicen ustedes a un muchacho, escríbeme a las personas que conoces, tus compañeros de curso, esto lo va a poder escribir instantáneamente. El lenguaje Prolog no tiene no interviene en tipos de datos acá. Ya es como en JavaScript, es como PHP, ¿no? Como Python, donde no manejan tipos de datos, ¿me entienden? Ya hace más relevancia a la lógica del problema que a la estructura del código del programa. ¿Ya? Entonces, eso es lo interesante.
Este documento que está ahí, que lo están viendo, va a estar en el aula virtual, no se preocupen. La explicación de ese documento también va a estar en el aula virtual. Fíjense esto de acá. Esto es fácil de escribir porque son hechos, son verdades, ¿no? Así es. Uno le ve a María, es mujer, mujer. No lo puedes cambiar, eso es verdad incondicionalmente. En base a estas verdades puedes hacer las reglas de diferencia. Por ejemplo, en una estructura de este tipo, por ejemplo, X está casado con Z y Z es madre de Y. Ya, pero a partir de esta estructura quiero saber quién es el padre de una persona. No es, podemos anotar como hecho eso de acá. Por ejemplo, en este caso, José está casado con María y María es madre de Julia y es madre de Pablo. ¿Y quién es el padre de Julia? No podría, puedes crear una relación de padre de como madre, pero es redundante porque eso se puede deducir. Y podemos decir que Julia es hija de José, o decir, visto de arriba, José es padre de Julia, pero no hay la relación de padre, podemos decir, Julia, el papá de Julia es la pareja de matrimonio de su mamá, ¿no? Un poco exagerándome así, buscándole, pero un lenguaje más natural, no estoy usando un lenguaje más natural, no estoy inspirado, pero bueno, tal vez con las reglas me ayude. Cuando dice acá, por ejemplo, X es padre de Y, ¿no? Acá está. X es padre de Y, sí, dos puntos y Y significa sí, ir, ¿no? X es padre de Y, sí. Encuentro esta submeta, ¿ya? Digo, encuentro la madre de Y en Z, una variable, la madre de Y en Z, ¿y qué relación tiene Z con X? Tiene una relación de matrimonio. X está casado con Z. Milagrosamente, haciendo esta regla, ustedes pueden saber quién es el padre de una persona. Milagrosamente, haciendo esta regla, pueden saber ustedes mostrar todos los padres de toda la base de conocimiento, ¿no? Milagrosamente, haciendo esto, pueden saber mostrar de razonar. Y este otro, abuela, ¿no? Abuela, X es abuela de Y, ¿no? ¿Cómo podemos hacer X es abuela de Y? Por ejemplo, María es abuela de Isabel, María es abuela de Samuel. ¿Cómo puedo deducir abuela? Es que tienes que hacer una regla. X es abuela de Y, ¿no? Hay dos posibilidades. Ya, X es abuela de Y si X es la mamá de la mamá o si X es la mamá del papá de Y. No hay otra, ¿no? Entonces, esa es la forma, y eso un niño se los va a decir más claro que yo inclusive, y de otra forma. No se olviden que hay un principio en programación. En programación tenemos un problema y hay muchos algoritmos que resuelven ese problema. Aquí es lo mismo. La forma de decirlo está, pero también está bien dicho decirlo de otras formas que también tiene sentido, ¿no? Aquí tenemos la relación de abuela. X es abuela de Y, ¿no? X es abuela de Y si X es la madre de la madre de Y. X es abuela de Y si X es la madre del padre de Y, pero previamente padre teníamos que haber escrito antes. ¿Ya? Uy, esta es más interesante, todavía descendiente. Pero esto en la tarea que les voy a dar todavía no está entrando. Sin embargo, esta es una regla recursiva. X es descendiente de Y, ¿no? Si acá X es descendiente de Y, si Y es la madre o si Y es el padre, ¿no? Si Y es la madre o si Y es el padre. O, este es O de acá por si acaso, ¿ya? ¿No? Pero, ¿qué pasa si X está más? O sea, X es descendiente de Y. ¿Qué pasa si Y está más arriba? ¿No? ¿Qué pasa si Y está más arriba? ¿Qué pasa si Y es el abuelo, el tatarabuelo, etcétera? Y eso tiene que ser verdadero, ¿no? X es el descendiente de Y, si X es
A ver, X es descendiente de Y. Si la madre de X es descendiente de Y o si el padre de X es descendiente de Y. Ahí está lo interesante. Estoy expresando descendiente en función de descendiente y eso se llama recursividad, ¿no? X es descendiente acá. X es descendiente de Y si la madre de X es descendiente de Y, ¿no? O X es descendiente de Y si el padre de X es descendiente de Y. Interesante, ¿no? Y esto funciona. Milagrosamente les va a salir el resultado. Ahí tienen las conclusiones también para que lo analicen, lo lean después de haber programado en programación lógica. ¿Cómo programar en programación lógica? Lo van a chequear ahí en el aula virtual. Ahí les estoy enseñando cómo programar, cómo escribir, cómo ejecutar, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Entendieron, jóvenes? Nada complicado, ya no se preocupen, nada complicado. Voy a compartir esta información y obviamente van a trabajar en grupo para el día martes, ¿ya? Para el día martes, por un camino, por una línea que ya les he mencionado de nuestra materia y por otro lado la educación, los artículos, el escribir, etcétera, que es también muy interesante hacer. También este fin de semana lo trabajan, ¿ya? Eso sería todo, jóvenes. Pues terminamos. Hasta la próxima, hasta el día martes. Les voy a dejar tarea, ¿ya? Les dejo tarea y en el aula virtual todo va a estar especificado en grupo. Ya tienen que reunirse en grupo. En este momento lo voy a habilitar, así que ya coordinen entre ustedes. Hasta luego. Luego, Ingeniero. ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Chao.